bastante interesante y más que tiene datos actualizados de nuestro país. Voy a comenzar hablando sobre, bueno, la inmunidad del trasplante básicamente es el estudio de los mecanismos en los que se basa el rechazo al injerto. Esto es un poco de historia ya a nivel mundial. Desde sus raíces científicas, el descubrimiento de los grupos sanguíneos a principios de la década de 1900 por Karl Landensteiner en Viena, y también se debe a lo que es el esclarecimiento en menos de 50 años después de los mecanismos celulares del rechazo al injerto por parte de Peter Meadoworth en Londres y Jack Miller en Heidelberg. Sus descubrimientos básicos pues prepararon el camino para lograr lo que fue el primer trasplante renal con éxito entre gemelos idénticos. Esto fue en Boston en el 1954. Y poco después, para lo que fue el desarrollo para combatir el rechazo, que facilitaron el trasplante renal entre individuos genéticamente distintos. Ya, hablando un poco sobre los conceptos básicos, pues tenemos que el injerto es todo a tejido, célula o órgano que va a ser recibido o trasplantado a un receptor. Un autoinjerto es un trasplante de diferentes sitios, pero de la misma persona. Un un isoinjerto es un trasplante entre gemelos genéticamente idénticos. Un aloinjerto es un trasplante entre sujetos no familiares, y un seninjerto del prefijo seno o extraño o ajeno es un trasplante entre miembros de especies diferentes. Tenemos que los antígenos de trasplante o aloantígenos es una estructura génica determinada genéticamente por lo que es una proteína que varía entre individuos. Se llama aloanticuerpos, pues a los anticuerpos producidos contra el aloinjerto. Ya el rechazo es el resultado final de la respuesta inmunitaria de receptor contra elementos genéticamente determinados presentes en el órgano trasplantado, cuyo cuanto mayor sea cuanto mayor sea la disparidad genética, mayor será la probabilidad y la gravedad del rechazo. El rechazo del trasplante gira en torno a una única célula clave o especial, que es el linfocito T, pero por ello los fármacos que han alcanzado un gran éxito en el trasplante de órganos, tales como los inhibidores de la calcineurina y los antimetabolitos, van dirigidos a la actividad y a la proliferación de los linfocitos T. Una excepción a la necesidad de linfocitos T para rechazo de un injerto es el rechazo inmediato, hiperagudo, de órganos entre individuos con incompatibilidad ABO. En este caso, la lesión del aloinjerto la producen anticuerpos persistentes del receptor contra antígenos del grupo del donante, que se producen de forma independiente a los linfocitos T. Aquí tenemos que los linfocitos T, déjenme ver si puedo. Aquí tenemos que los linfocitos T actúan como soldados o orquestadores de lo que es la respuesta aloinmunitaria tras el reconocimiento de un aloantígeno del donante introducido por el injerto. Entonces, los linfocitos T del receptor se diferencian en linfocitos tanto citotóxicos como colaboradores. Entonces, los primeros van a destruir directamente las células del injerto que presentan aloantígenos en su superficie, mientras que los segundos ayudan a otras células inmunitarias a través de receptores de membrana especializados o de proteínas secretadas conocidas como citocinas. Los linfocitos T colaboradores inducen a los linfocitos B también a producir anticuerpos contra el aloinjerto y causan inflamación, reclutando y activando células mieloides como son los neutrófilos y los monocitos. Los aloanticuerpos van a dañar el injerto, desencadenando así una cascada de complemento
y estimulando los macrófagos y las células citolíticas naturales. Por lo tanto, el rechazo del aloinjerto es una cascada de acontecimientos lesivos que se inicia en primer lugar y principalmente por el reconocimiento de aloantígenos extraños del donante por parte del linfocito receptor. En la imagen. Bueno, hablando un poco sobre lo que es el HLA o antígeno del trasplante o histocompatibilidad antígenos leucocitario humano, vemos que los principales aloantígenos responsables de desencadenar la activación de los linfocitos son los antígenos leucocitarios humanos o HLA, también conocido con el nombre genérico de moléculas de complejo principal de histocompatibilidad o de complejo mayor de histocompatibilidad. Los antígenos leucocitarios humanos son glucoproteínas codificadas por una familia de genes adyacente en el cromosoma 6. Esta familia va a constar de dos familias, la de clase 1 y aquí en el brazo corto, la de clase 1 y la de clase 2. La de clase 1 comprende varios grupos que van desde la A hasta la G, pero los más relevantes clínicamente o clásicos son los HLA-A, HLA-B y HLA-C. Se encuentran en las superficies, como hablaba el doctor, de todas las células nucleadas y de las plaquetas, pero no de los eritrocitos. Por otro lado, la expresión de las células HLA de clase 2 se limitan a los linfocitos, determinadas células mieloides y subgrupos de linfocitos activados. Estos grupos, los más importantes clínicamente o relevantes, son los HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Estos de clase 2 son células presentadoras de antígenos, preparadas para captar y procesar antígenos para su presentación a los linfocitos T. Entonces, esto lo que va a incluir son las células dendríticas y los macrófagos generalmente, o principalmente más bien, las células dendríticas sobre todo, que están en todos los tejidos. Los antígenos el antígeno leucocitario humano, o HLA, se encuentra entre las más polimórficas de los humanos y cualquier gen HLA determinado, por ejemplo, un HLA, existe en muchas formas diferentes o alelos en la población humana y cada alelo codifica una proteína HLA distinta. Se ha identificado más de 14.000 alelos de HLA y mayor de 3.000 solo para el locus de HLA, lo que hace que la probabilidad de que dos individuos no emparentados compartan la misma molécula de HLA sean bastante escasa, dado que una persona hereda dos alelos de cada gen HLA de clase 1 y de clase 2, uno del padre y otro de la madre, y ambos alelos se expresan como proteínas codominantes. Los hijos comparten el 50% de las moléculas HLA con cada progenitor. Por otro lado, los hermanos tienen una probabilidad del 25% de ser HLA idénticos y el 50% de probabilidad para ser halotipo y el 25% de ser totalmente incompatibles. Eso quiere decir que es más factible que un padre done a un hermano, a un hijo, que hermanos entre hermanos. O sea, hay más probabilidad de compatibilidad. ¿Cuál es la función del HLA? Bueno, es presentar antígenos proteicos a linfocitos T en forma de fragmentos peptídicos unidos a ellos. Esta es una función esencial en la inmunidad porque los linfocitos T no reconocen antígenos proteicos enteros, no procesados, pero sí detectan péptidos derivados de ellos que están fijados en las moléculas de HLA. Los péptidos antigénicos se unen a una región específica de la molécula HLA, como vamos a ver más adelante, conocida como surco o hendidura peptídica, y estos antígenos exógenos que entran a las células son hidrolizados a péptidos de endosoma y lisosoma, mientras que los antígenos endógenos son procesados por proteosomas.
Ya la carga de los péptidos en la molécula de HLA se produce en el retículo endoplásmico con la ayuda de proteínas especializadas como transportadores asociados al proceso de antígeno. Generalmente, pero no de forma exclusiva, los péptidos derivados de antígenos intracelulares se cargan de moléculas HLA clase 1, mientras que los péptidos derivados de antígenos exógenos se unen a las moléculas de HLA de clase 2. El complejo HLA péptidos al receptor clonotipo específico de los linfocitos T, desencadenando su activación de los linfocitos T. Ya vamos a hablar un poquito sobre la estructura de lo que es la HLA de clase 1. Vemos que la molécula de HLA clase 1 consta de una cadena alfa, aquí está, la que está en rosado, que también es conocida como una cadena pesada por su elevado tamaño relativo y el grado de glicosilación codificado por genes del complejo HLA, y una cadena monomórfica que es la beta-2 globulina, codificada por un gen en el cromosoma 15 lejos del complejo HLA. Los dominios aminoterminales de la cadena alfa son la alfa 1 y la alfa 2, que forman un pequeño surco, que es lo que hablaba anteriormente, o hendidura, donde se unen los péptidos antigénicos. Estos están limitados por una longitud entre 8 y 10 aminoácidos, juntos con la región circundante del surco HLA de clase 1, son reconocidos por los receptores de los antígenos de los linfocitos T, en específicos los linfocitos CD8. Las moléculas CD8 es una proteína transmembrana en los linfocitos T que se unen al dominio monomórfico de la cadena alfa 3 y estabilizan la interacción entre el complejo HLA de clase 1 péptido y el receptor de los antígenos de linfocitos T. Por otro lado, la cadena beta-2 globulina lo que va a hacer es estabilizar la estructura propia de la molécula de clase 1. HLA de clase 1. Ya hablando de la estructura de la HLA de clase 2, pues las moléculas de esta clase constan de dos cadenas polimórficas, una llamada alfa y otra llamada beta. Una alfa y otra beta, alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. El surco para la unión de péptidos está formado por los dominios aminoterminales alfa 1 y alfa 1 y beta 1 de ambas cadenas, pero tienen una configuración abierta que permite la unión de péptidos entre 14 y 20 aminoácidos de longitud. Los complejos HLA de clase 2 péptidos son reconocidos por los receptores de células de linfocitos T, específicamente los CD4, que son los linfocitos responsables con mayor frecuencia de funciones colaboradores. Uniéndose al dominio alfa 2, la molécula CD4 refuerza lo que es la interacción entre el complejo HLA de clase 2 péptido y el receptor de las células de linfocitos T, debido a que los linfocitos TCD4 desempeñan un papel esencial en lo que es la orquestación de la respuesta aloinmunitaria, incluyendo la presentación de ayuda para la producción de aloanticuerpos, la compatibilidad de los locus HLA de clase 2 entre donantes y el receptor, y en particularmente favorecen lo que es la supervivencia del aloinjerto a largo plazo. También hay que hablar de lo que es el HLA no clásico. Estas son moléculas de HLA que son proteínas similares al HLA de clase 1 que tienen polimorfismo limitado. Van a modular lo que es la función de las células natural killer, son dianas de los aloanticuerpos, y un ejemplo importante es el HLA-G, que se expresa intensamente en lo que es la placenta, donde contribuyen a la tolerancia fetal
inhibiendo las natural killer maternas. El HLA-G se une a un receptor inhibidor de las natural killer que pertenecen a la familia de los receptores tipo inmunoglobulinas de células natural killer. Los niveles elevados de HLA-G circulantes en receptores de trasplantes renales se asocian a un menor riesgo de rechazo del injerto. Por el contrario, las moléculas HLA no clásicas, la llamada MICA y MICB, estimulan las células natural killers y algunos subgrupos de linfocitos T. La presencia de estos anticuerpos en el receptor se correlaciona con un aumento de incidencia de rechazo y pérdida del injerto. Los antígenos menores de incompatibilidad, los órganos trasplantados entre individuos con compatibilidad HLA se pueden producir, o sea, uno puede hacer un estudio del complejo mayor de histocompatibilidad y pueden ser compatibles, pero aún así puede haber un rechazo a estos órganos, y esto se debe a antígenos, como había mencionado, de histocompatibilidad menores. Esta respuesta acumulada de antígenos menores de esta compatibilidad es importante. Hay un antígeno llamado HI o HY, que es un antígeno menor de histocompatibilidad particular, y se encuentra en miembros solos masculinos de algunas especies, y datos clínicos sugieren que pueden comprometer la supervivencia de aloantígenos renales masculinos trasplantados a receptoras femeninas. Las proteínas mitocondriales polimórficas constituyen otro tipo de antígenos menores de histocompatibilidad que pueden desencadenar una aloinmunidad. Hablando un poco sobre lo que son los antígenos de los grupos sanguíneos, pues la incompatibilidad ABO constituye una potente barrera para el trasplante de los órganos por dos razones. La primera, los antígenos ABO no se limitan a los eritrocitos, sino que se encuentran en todas las células. Y segundo, los humanos generan anticuerpos contra antígenos del grupo sanguíneo extraño en la primera infancia. Estos anticuerpos surgen en respuesta a antígenos carbohidratos tipo ABO que se encuentran en comensales intestinales. La existencia previa de anticuerpos anti-A o anti-B en el receptor provoca el rechazo hiperagudo de injertos trasplantados procedentes de donantes con grupos sanguíneos A, B o AB. Este tipo de rechazo mediado por anticuerpos se caracteriza por destrucción celular endotelial y necrosis hemorrágica del injerto en cuestiones de minutos u horas tras el trasplante. La presencia de estos tipos de rechazo se ha disminuido por la realización de los screening. Ya hay que hablar, siempre las reglas tienen excepciones, y dentro de estas excepciones de la incompatibilidad por ABO, pues están las personas con un grupo sanguíneo A2 que expresan niveles bajos de antígeno A en sus tejidos, y trasplante de hígado o corazones a lactantes, porque los lactantes tienen títulos bajos de anticuerpos anti-A o anti-B, y además se vuelven tolerantes en estos antígenos tras el trasplante. Como el doctor había hablado de la incompatibilidad por RH, realmente no supone una barrera de histocompatibilidad, dado que el principal antígeno RH responsable de alosensibilización tras la exposición a la sangre, el RHD, no se encuentra en las células no eritroides, o sea, solamente se encuentra en los eritrocitos. Hablando sobre lo que es la aloreconocimiento de los linfocitos T, pues estos linfocitos T expresan en sus membranas receptores clonotipos que reconocen péptidos antigénicos unidos a la molécula HLA. Estos receptores se generan de forma aleatoria durante la ontogenia a través de un proceso de reordenamiento genético que da lugar a un repertorio muy diverso de receptores de células T suficientes para reconocer millones de antígenos extraños.
hay una vía llamada vías de reconocimiento de aloantígeno por el receptor clonotipos que se divide en una vía directa y una vía indirecta. La vía directa se refiere al reconocimiento por parte de los receptores clonotipos de proteínas HLA intactas del donante sobre extrañas para el receptor. Y la vía indirecta se refiere al reconocimiento de los receptores celulares de linfocitos T de aloantígenos del donante, ya sea LA o un complejo de histocompatibilidad menor, que son procesados por células presentadoras de antígenos del receptor y presentados como pequeños péptidos unidos a moléculas HLA propias del receptor, y la misma vía responsable de lo que es la presentación de antígenos microbianos, o sea, se utilizan esa misma vía. Las células presentadoras de antígenos son varias, están principalmente las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos B y las células endoteliales humanas activadas. Las células dendríticas son las más potentes, son células mieloides que se derivan de un precursor de la médula ósea, también derivan de los monocitos durante la inflamación y se encuentra en un estado dequiescente, quiescente en lo que son los órganos linfoides, tanto primarios como secundarios, así como en los órganos trasplantados. Tras encontrarse con estímulos microbianos, estas células dendríticas pues entran en un proceso de maduración durante el cual aumentan la expresión para el HLA y los linfocitos T vírgenes interaccionan con estos y son activados por células dendríticas presentadoras de antígenos en los tejidos linfoides secundarios. Ya dígase que son ganglios linfáticos, vasos, tejidos linfoides o asociados a la mucosa. El trasplante, existen dos tipos de células dendríticas que pueden activar los linfocitos T del receptor, que son las del donante presente en el órgano trasplantado y, por supuesto, la del propio receptor. Ya hablando sobre lo que es la activación de los linfocitos T, pues existen tres señales. La señal 1 o señalización del receptor del linfocito T, la señal 2 o coestimulación y la señal 3, que son las citocinas. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Empezando con la señal 1, que es la señalización del receptor del linfocito T, se va a proporcionar por la unión del receptor de linfocitos T a complejos de HLA péptido de las células presentadoras de antígenos, y es una señal necesaria, pero no suficiente para la proliferación y la diferenciación de lo que son los linfocitos T. Estas señales se traducen a través del complejo CD3 adosado, un grupo de cadenas proteicas, son grupos de cadenas proteicas invariables. Los correceptores CD4 y CD8 son sobre los linfocitos T, también participan en la señal de activación mediada por el complejo receptor del linfocito T CD3, interaccionando con la misma molécula HLA reconocida por el receptor de células T. Ya pasando a la señal 2, que es la coestimulación, pues se produce por una unión de moléculas accesorias especializadas de las células presentadoras de antígenos a sus receptores en los linfocitos T, junto con la señal 1. Esta señal 2 pues causa la proliferación y la diferenciación de los linfocitos T en las células citotóxicas o células colaboradoras. Si no se proporciona la segunda señal, pues la activación de los linfocitos T se ve abortada, lo que produce una delección de los linfocitos T o anergia. Las principales vías de coestimulación que intervienen en la activación de los linfocitos T son cuatro en generales. Entonces vamos a iniciar con las integrinas, que son moléculas de adhesión celular entre receptores de células T y células dendríticas. La integrina LFA1 y la molécula CD2 de los linfocitos T se unen a sus ligandos ICAN1, ICAN2 y CD58 o LA
LFA3, respectivamente, sobre la superficie de las células dendríticas. El desarrollo y la comercialización de los anticuerpos anti-LFA1, que es llamado Efalizumab, y el anti-CD2, el Alefacet, para el uso clínico en la autoinmunidad y en el trasplante se ha interrumpido debido a la observación de grandes efectos secundarios, como es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, causada por la reactivación del virus JC, que es un polimavirus. Otra vía de coestimulación es la vía de B7-CD28. El CD28 es un receptor coestimulador que se encuentra en todos los linfocitos T vírgenes y que interacciona con las moléculas coestimuladoras de B71, que es el CD80, y el B72, que es el CD86, expresadas en las células presentadoras de antígenos maduros, es decir, en las células dendríticas. Aquí el Beltacep, que es el CLT-LA4, que se une con gran afinidad a lo que es la molécula B7, va a impedir la interacción entre el CD28 y se usa en la práctica clínica para la prevención de rechazo al injerto en receptores de trasplante. Otras vías está la vía CD40, CD154. Este CD154, también conocido como ligando CD40 o CD40L, se encuentra fundamentalmente en lo que son los linfocitos B, las células dendríticas y los macrófagos. Perdón, el CD154 se descubrió por primera vez, en primer lugar, por su papel de la inducción de cambios de isotipos de anticuerpos en los linfocitos B. En cambio, el isotipo es el proceso por el linfocitos B, el cambio de isotipo, o sea, él lo que hace es que cambia la inmunoglobulina M y ayuda a producir lo que son los anticuerpos IgG, que son más efectivos. Por tanto, la interacción del CD40 con el CD54 es un mecanismo importante, por lo que el linfocito T CD4 proporciona ayuda a los linfocitos B. Otras vías estimuladoras que contribuyen a la señal 2 de los linfocitos T son las vías 41BBI y 41BB. También está el OX40L y el OX40, CD70 y CD27, que incluyen o que inducen más bien lo que es la activación de los linfocitos T. Y por último, lo que es la señal 3, que son las citocinas, las citocinas intervienen en lo que es la activación de los linfocitos T y son proteínas secretadas por las células presentadoras de antígenas maduras o por los propios linfocitos T. Ellas van a hacer dos cosas, van a estimular la proliferación de los linfocitos T y van a inducir la diferenciación de estos a múltiples subtipos efectores de fenotipos y funciones distintas. A la mayoría de las citocinas se le conoce con el término de interleuquina, seguido por el número del orden de su descubrimiento. Entonces, hablando de lo que son las citocinas esenciales que intervienen en lo que es la activación y la diferenciación de los linfocitos T, no podemos dejar de mencionar la interleuquina 2, que fue el primer mitógeno de linfocitos T descubierto. Está producida por linfocitos T activados por antígenos con acción autócrina y paracrina, y el receptor de interleuquina 2 consta de dos cadenas proteicas, una gamma y una beta. Y otras citocinas que también hay que mencionar porque apoyan la proliferación y la supervivencia de los linfocitos T son las interleuquinas 4, 7, 9, 15 y 21. Las citocinas y sus grupos de linfocitos.
Las citocinas producidas por las células presentadoras de antígenos o por linfocitos T activados dirigen la diferenciación de los linfocitos T proliferantes a múltiples poblaciones efectoras. Dentro de ellos están los linfocitos TCD4, que se diferencian en 4 subpoblaciones colaboradores principales, que son el TH1, TH2, TH17 y el TFH, y una subpoblación reguladora. Los linfocitos TCD8 se diferencian en los que son los linfocitos T citotóxicos. Entonces tenemos aquí que los linfocitos TCD8 también pueden adquirir funciones colaboradoras y reguladoras análogas a los linfocitos TCD4, y a su vez los linfocitos TCD4 también pueden ser citotóxicos. Las citocinas también ayudan a los linfocitos T efectores en la transcripción o a los linfocitos T de memoria de vida más prolongada. Todos los subtipos de linfocitos T efectores pues participan en lo que es el rechazo al aloinjerto, y algunos con un papel más dominante que otros. Hay una vía llamada vía de la diana de la rapamicina en células de mamífero o mTOR, o diana mecanicista de la rapamicina. Esta vía de mTOR pues interviene en la proliferación de los linfocitos T, es inhibida por la rapamicina, un fármaco inmunosupresor también conocido como sirolimus, y por el everolimus. El mTOR es una proteína sinasa que se encuentra en muchos tipos de células, entre ellos los linfocitos T, e interviene en la progresión del ciclo celular desde la fase G hasta la fase C de proliferación, en la supervivencia celular, en el crecimiento celular y en la autofagia celular. El mTOR actúa mediante la asociación a otras proteínas para formar dos complejos, que es el mTOR el mTOR1 y el mTOR2. El primero, que es el mTOR1, el objetivo principal de la rapamicina, este es el objetivo principal de la rapamicina, y es un sensor de nutrientes que desempeña un papel esencial en la regulación del metabolismo celular y por tanto en la homeostasis y proliferación celular. El mTOR2, que se inhibe ante concentraciones más elevadas de rapamicina, interviene en la organización de la actina y la supervivencia celular. Las funciones pleiotropias del mTOR y su expresión ubicada en muchos tipos celulares son las posibles explicaciones para las que el uso clínico de la rapamicina en el trasplante se ha visto limitado por su eficacia variable y por la elevada incidencia de efectos adversos. También hablando, no se puede dejar de lado lo que es la inmunología, el sistema inmunológico innato. Este sistema consta de células inflamatorias, que son los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas, entre otras, y mediadores solubles que responden de forma instantánea a lo que es el agente extraño. Las células inmunológicas innatas expresan receptores no reordenados codificados por línea germinal que reconocen amplios patrones no propiamente habitual presentes en microorganismos, pero también responden a moléculas liberadas por células estresadas o en destrucción. Esta respuesta innata, rápida, tiene 3 finalidades, que es movilizar mecanismos de defensa de primera línea como los fagocitos y la liberación de mediadores inflamatorios agudos que van desde las moléculas pequeñas a citocinas, provocando lo que es la activación y la maduración de células presentadoras de antígenos que a continuación activan la respuesta adaptativa del linfocito T y participan en la fase efectora de mayor parte de la respuesta inmunitaria más adaptativa, proporcionando lo que son los soldados de infantería que van a eliminar los antígenos extraños y que van a producir lo que es la lesión tisular o fibrosis en respuesta a citoquinas y anticuerpos liberados por los linfocitos. Ya para terminar, no podemos dejar también lo que es la lesión isquemia perfusión,
hablamos que el proceso de privar el aporte sanguíneo a los órganos obtenidos colocados en hielo y volverlo a conectar al árbol vascular del receptor va a provocar una respuesta inflamatoria inmediata, conocida como lesión por isquemia reperfusión, que está mediada por el sistema inmunitario innato, aunque se ha demostrado que los linfocitos también intervienen. El tiempo de duración el tiempo durante el órgano está fuera del cuerpo humano se denomina tiempo de isquemia fría, mientras que el tiempo necesario para completar la revascularización completa del órgano en el receptor se denomina tiempo de isquemia caliente. La respuesta inflamatoria que se produce se caracteriza por lesión y destrucción de las células del injerto, la activación del sistema del complemento, la infiltración del parénquima del injerto por neutrófilos y monocitos, y se considera que las especies reactivas de oxígenos liberados por las células hipóxicas del injerto y las células inmunitarias infiltrantes desempeñan un papel esencial en lo que es el proceso de la lesión. La lesión por isquemia reperfusión es la causa principal del retraso de la función del injerto tras el trasplante y posterior rechazo del órgano. La bibliografía básicamente, o más bien todo fue sacado del manual de trasplante renal de Danowitz. Es cuanto, muchas gracias.